a las presiones que sean. Siempre formaremos orina. El objetivo y lo que quiero que entiendan es cuándo debo formar orina. Esto se aplica todos los días en el ambiente de relación médico-paciente, porque todos los días nosotros vamos a darle sustancias a los pacientes, desde un simple paracetamol. Y esta sustancia va a tener un efecto metabólico en el organismo que tiene que ser excretado. Si ustedes no conocen ese mecanismo, y no conocen el mecanismo de excreción de ese fármaco tan simple como un paracetamol, pues pueden dar problemas al paciente. ¿Sí? Por generar un proceso de curación, terminan generando un proceso doloso que causa una intoxicación. Entonces tienen que tener claro eso. Por eso es importante que conozcan esto. Entonces la filtración es el primer paso. Y para filtrar sustancias yo tengo 3 actores. Un actor que vamos a ver en el laboratorio, que tenemos que ver con ustedes, que es la cantidad de flujo que llega por las arteriolas. Ese es el primer actor, que es el actor más importante para filtrar. Y claro, el flujo que llega a las arteriolas depende del diámetro de los vasos y de la presión que yo le meto. Porque como vimos, el flujo era la presión sobre la resistencia. Entonces, cuando yo voy a filtrar una sustancia, el flujo que va llevando esa sustancia para filtrarse tiene que ser importante para que pueda generar presión para filtrar. Porque si no se genera presión de filtración, la cantidad de orina que produzco va a ser nula, o cero, o simplemente la sustancia no se filtra. ¿Sí está claro? Entonces, el primer actor, más allá del mismo glomérulo, es el flujo. Entonces, el flujo tiene que someterse a 2 resistencias. ¿Cuáles son las resistencias que se someten? A la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Voy a hacer ahorita un muy pequeño ejemplo de lo que vamos a hacer en el laboratorio, que teníamos que haber hecho en la hora anterior, que no alcancé a llegar. Si yo le constriño seriamente a la arteriola aferente, se va a inhibir. La cantidad de orina que yo voy a producir, va a ser menor o nula. Porque cuando yo hago ejercicio y se activa el simpático y se vasoconstriñe todo, la cantidad de orina que produzco mientras hago ejercicio es casi nula, porque toda la sangre no me interesa que llegue al riñón, sino que me interesa que llegue a los músculos. No me interesa producir orina cuando estoy haciendo ejercicio. Necesito retener la mayor cantidad de agua. Si es que yo le empiezo a mandar agua al riñón que consume hartísima sangre, pues simplemente no me alcanzará para hacer ejercicio. Entonces, primer concepto, las resistencias de las arteriolas, es decir, el generar mayor tono, el generar más vasoconstricción, incide directamente en la producción de orina. ¿Sí está claro? Y esa producción de orina, es decir, incide directamente en el filtrado o aclaramiento de una sustancia. Quiere decir que si es que tengo más vasoconstricción, el filtrado disminuye. Por ende disminuye la reabsorción y disminuye la secreción. Bueno, la secreción depende, es indiferente al filtrado. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? Entonces, desde esta perspectiva, si es que yo genero cambios en las resistencias de la eferente y la aferente, voy a tener cambios en la filtración de la sustancia, en la producción de orina. ¿Ya? Porque vamos a ver que yo el flujo lo manejo. El cuerpo es capaz de manejar el flujo. ¿Cómo maneja el flujo? A través de un reflejo, que es la sed. Si es que estoy con poco volumen, me da sed, tomo agua y equilibrio mi sed, equilibrio mi flujo. Si es que estoy hiperhidratado, simplemente no me da sed, no tomo agua y equilibrio mi flujo. ¿Sí está claro? La resistencia está regulada por el sistema nervioso autónomo. Ya vimos que era básicamente por el centro vasomotor, que es vasoconstricción.
Y aquí viene la pregunta que les dice, y la presión casi no tiene nada que ver en este proceso, porque, como vamos a ver a continuación, para filtrar una sustancia se mantiene por lo general la presión. ¿Sí está claro? Por eso es que el hipertenso no orina mucho, pero el diabético sí. Porque el diabético tiene hiperosmolar en la sangre, por ende va a tener sed y va a tener full ganas de tomar agua, y de hecho toma, y tiene polidipsia. Y como toma un montón de agua y aumenta el flujo, ¿qué pasará con el filtrado? Aumenta. ¿Qué pasará con la producción de orina? Orina como los dioses, y tiene poliuria. Y como ya vamos a ver más adelante, el diabético orina glucosa y pierde lo que come por la glucosa y está siempre con hambre, y le da además hambre, tiene polifagia, y son las 3 P's de la diabetes: polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Por qué se producen? Por una alteración simple del flujo, por hiperosmolaridad, porque está súper dulce y quiere diluirse. Eso es todo. ¿Está claro? Estoy muy claro como los dioses. ¿Sí está claro, chicos? Sí está claro. Preguntas antes de avanzar. Es que eso es lo más importante que tienen que entender. ¿Sí está claro? Ya, muy bien. Preguntas para avanzar. Esto vamos a hacer una práctica de laboratorio. Tenía que haber hecho con los chicos que tenían clase de la primera hora, pero nos quedamos al final un ratito para hacer. Ya. Entonces de ahí vamos a la parte en donde ya interviene el filtrado. Tengo el sedazo, o como le dicen, el tamiz, o como le llaman en la casa cuando se filtra. La coladora, ¿qué más dicen? Cernidero, todo lo que ustedes quieran llamar. El cernidero, creo que cernideros son los dos. El cernidor, el colador, que va a separar los solutos de los solventes de la sangre, tiene una carga eléctrica negativa. Las células, las grandes moléculas que tienen proteínas, tienen carga eléctrica negativa. Todo lo que tiene proteínas, que son grupos HC, tiene mucha carga negativa. Y los cationes, evidentemente, y los monosacáridos, y los aminoácidos, y los ácidos grasos libres, tienen carga positiva. Entonces, simplemente un efecto para disminuir la filtración es la carga eléctrica. ¿Está claro? Entonces, se filtrarán más las sustancias catiónicas que las aniónicas. Primera cosa. Y segunda cosa del tamiz es que es una gran malla de red colágeno que deja unos espacios, y sobre la membrana basal de estas, hay unas células en forma de penillas que se llaman podocitos, que dejan espacios muy pequeños por donde puede pasar las sustancias. Por ende, el siguiente efecto que tiene efecto sobre la filtración se llama peso molecular. Sustancias sobre 18.000 kilodaltons ya no pasan tan bien, ya pasan con dificultad. Los cationes, la glucosa, los aniones mismos, el cloro, el hidrógeno, pueden ser filtrados porque son chiquititos. ¿Está claro? Pero las macromoléculas no pueden ser filtradas. Las globulinas, las células, las proteínas, las enzimas grandes, por ejemplo la creatinfosfoquinasa, moléculas grandotas no pasan, pero moléculas pequeñas sí. Los fármacos pasan porque son chiquititos, son proenzimas. Las penicilinas, el paracetamol, el tramal, la marihuana, la cocaína. Sustancias en donde se filtran, por eso se encuentran en orina. Los test de dopaje, ¿en dónde se hacen? En orina, porque ¿en dónde van a estar las sustancias que consumieron los deportistas? En orina, porque son micromoléculas. El éxtasis se transforma en una promolécula que es excretada, es una molécula chiquitita, que es excretada en forma de anfetaminoide y se la encuentra en orina.
Y cualquier cosa que coman se transforma en orina. Si no, la otra parte se excreta por la caca. No hay otra forma más. Solo excretamos por dos lugares. Y muy pocas cosas, pero contadas, se excretan por sudor. Contadas. Por ejemplo, el litio, que se utiliza en los trastornos obsesivos compulsivos. Tenemos carbonato de litio y parte del litio es excretado por la piel. Y la mayoría, el 90%, es excretado por orina. Entonces, un fármaco les dirán 70% se excreta por orina, 25% por vía biliar y 5% por la sudoración. Perfecto. Es un fármaco que tiene gran actividad de filtración y una gran actividad de excreción biliar. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo importante de la filtración. Los fármacos, micromoléculas. Si el fármaco es una macromolécula, simplemente no se filtra por orina. Ejemplo, la warfarina, anticoagulante. Su excreción es biliar 100%, porque cuando tomo warfarina y se absorbe, la warfarina pesa casi 62.000 kilodaltons. Es pesadísimo. Su efecto anticoagulante dura hasta 3 días por ser una macromolécula. Y su excreción es absolutamente biliar. Entonces ese fármaco tiene una tasa de excreción de 0. Su filtración es 0. Y a pesar de que es una molécula positiva, termina siendo no filtrada porque su peso molecular es demasiado grande. Por eso en farmacología, que es compleja la materia, les enseñan de cada fármaco eso: peso molecular, tasa de filtración, vida media, tasa de excreción y valores óptimos para ejercer el efecto farmacológico o terapéutico. Y en eso se transforma todo el año, a ver sustancias. ¿Sí está claro? Y analizar los efectos de las sustancias. Preguntas de filtración, no hay más que darles de esa parte de la filtración, porque tenemos que pasar a la absorción. Entonces, de la regulación termina dada por el flujo y la resistencia. ¿Sí? No me meto mucho en esta parte, de la parte final del capítulo de la regulación, de la presión, de las resistencias de las venas y de las arterias, porque vamos a hacer en la práctica de laboratorios justamente sobre eso, sobre cómo modificar la respuesta de las arterias y venas, y la evaluación final, que es muy sencilla. Yo les pongo un caso modificando los diámetros. Por ejemplo, el caso que les puse a sus compañeros el día miércoles, un caso re sencillo. Les dije, les voy a hacer a ustedes el ejemplo para que más o menos entiendan a qué me refiero. Les dije, voy a echarle a un sistema glomerular ficticio, les voy a poner 1000 mililitros a los dos. ¿Sí? Tengo una bomba que va a bombear 1000 mililitros a una presión constante de 70 milímetros de mercurio. Va a mandar sangre a presión constante de un flujo a 70 milímetros de mercurio, 1000 mililitros durante X tiempo. ¿Sí está claro? ¿Ya? En el caso A, el diámetro de la arteriola aferente es de 2 milímetros. El arteriola eferente es 4 milímetros. Y en el caso B, el diámetro de la arteriola aferente es 5 milímetros, el arteriola eferente es 3 milímetros. ¿Ya? La presión a la que le meto en esta es 70, perdón, en esta es 100, en esta es 90, 80, perdón. Presión media. Voy a poner C. 84 veces. Debe ser claro. Ya. Y en este le meto una presión de 70 milímetros. No entiendo de qué me hablas. Sí, pero no entiendo cuál es el no está todavía porque ese paciente recién vino en noviembre y
que hace paciente con la capaz de hacer el desconozco bien el apellido para medio acordarme. Es que veo, imagínate, 20 pacientes diarios, es imposible que me es de los venezolanos nuevos de la línea de tratamiento, porque casi todos les tratamiento. En la próxima semana. No, pero si no estoy el mismo tiempo que ya en este mes cuando no llegan a octubre es porque trataba los semicuartos y cuando porque en el 100 tiene que estar todos los datos. Yo en el PC porque tiene una biometría normal. Bueno, ¿dónde está? Ah, mejor todavía, si no estoy tratando mejor. Chévere. Que le vean más en y entonces no entiendo, pero si es en el 100 ya tenemos que subir, eso no es problema. Ya, ya, a ver, pregunta entonces. ¿Quién me genera más tasa de filtración y quién me genera más orina? Ustedes solo les ponen 1, 2, 3. La 2. La B. Entonces hay una que genera muchísima orina y otra que genera poca orina y otra que genera no orina. La A no genera casi orina. La B tiene mayor tasa de filtración posiblemente y más. ¿Cuál de esas tiene más filtración? La B. Más filtración. ¿Cuál de todos los tres me genera más filtración? La B. La B. Es que, bueno, La A tiene... yo leí que si la arteria la aferente es más es chiquita. inversamente proporcional a la filtración glomerular y la deferente es directamente proporcional a la filtración glomerular. Y hay más. Bueno, algo así es la prueba de laboratorio. Más o menos para que le entiendan. Sino que yo les pongo casos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? No les voy a decir porque tengo que evaluarles. Pero más o menos así es. Pero todo tiene lógica, ¿no? Están los diámetros invertidos, igualados e invertidos. A diferentes presiones, ¿cuál me genera más orina? Y eso. Entonces el que entiende el que me resuelve bien este caso, sabe filtración. La presión es antes de llegar a la arterial. La presión es la que le metes para bombear la sangre, para que Pero llegue. antes de la aferente. Es en la ferente. En la aferente. Es que si la aferente... Bueno, ese es el caso de cuento. Sí está claro. Pero es que usted nos dijo que si es que hay vasoconstricción en la arteriola aferente, va a haber menos o casi nula orina. Entonces la hago para hacer. No Porque sé, estamos pues eso en si está claro, así les voy a evaluar más o menos. Les pongo el ejemplo para que No díganos. Pero díganos, nosotros no sé. No díganos. Voy a llegar a la semana. En este caso, esta va a producir muy poca o casi nula orina. Porque el diámetro de la vaso y la arteriola aferente, el volumen que se llega a filtrar es mínimo. A pesar de que tiene una presión no tan mala. Esa es una de las respuestas. Ya, bueno. Y la filtración igual sigue igual. La filtración, si no formas orina, no se filtra. Bueno, a ver. Siguiente cosa. Siguiente punto del capítulo. Entonces, la presión para filtrar
la arteriola aferente se ramifica en capilares. La forma de ramificarse de la arteriola aferente es la siguiente. La arteriola aferente se ramifica de esta manera para formar la arteriola eferente. Es decir, se convierte en un vaso de forma de serie en paralelo. ¿Se acuerdan que vimos esto? Es decir, que la resistencia de la arteriola aferente se ramifica, se divide en varias. Lo que hace que no se pierda mucho la presión del volumen. ¿Se acuerdan? Que esa era una característica del vaso. Entonces, el capilar que entra en la cápsula de Bowman mantiene la presión de la arteriola aferente de la sangre, del flujo, que es de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. No se pierde tanta presión. Entonces, aquí, esta presión está favoreciendo que la sangre pase hacia la arteriola aferente, perdón, hacia la cápsula de Bowman, hacia el glomérulo, y se filtra. Y yo tengo dos presiones que están en contra de esta presión. La primera es la presión de las proteínas. Como estas no se filtran y se empiezan a acumular aquí, porque no se filtran, son carga negativa, son pesadas, impide que pase el agua. ¿Sí está claro? La presión que generan las proteínas es 32, que se resta a la presión del agua que empuja. ¿Sí está claro? Y la cápsula de Bowman también tiene proteínas que impiden que entre el agua. Y esta presión es 18. Como la cápsula de Bowman no tiene agua en sí, es decir, casi la mínima cantidad de agua, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman no tiene mucho efecto en el filtrado. Entonces la presión neta de filtración es 60 de la presión de agua, 32 de la presión oncótica, menos 18 de la presión de la cápsula de Bowman. Es decir, siempre tendré una presión a favor de la filtración. ¿Ya? Para que mi presión, para que deje de filtrar, es decir, yo puedo aumentar la presión a lo bestia, que no se va a afectar mucho la filtración. ¿Por qué? Porque acuérdense que la presión a lo bestia venía del ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, pasa a la renal pasa a la arteriola, y la arteriola pasa al capilar. ¿Se acuerdan? Y mientras va avanzando, así yo salga en 200, aquí termina llegando en 60 siempre, porque se va ramificando el árbol arterial y perdiendo presión. Los grandes vasos sí se someten a grandes presiones, y la presión casi se mantiene siempre por ese efecto. Por eso es que el hipertenso no orina más de lo que debe orinar. Pero si a mí me baja la presión por debajo de 60, la sistólica, ahí sí voy a tener problemas, porque la presión que llegue al capilar será menor. Y si yo tengo menos presión de agua, la filtración baja. Es decir, que cuando estoy hipotenso, mi cantidad de orina es menor. Y ese es el efecto del volumen. Estamos hablando del efecto del flujo. Porque les acabo de enseñar que si es que yo cierro la arteria aferente, como disminuyo el diámetro, disminuyo el flujo. Y también puedo regular de ese modo el filtrado. Es decir, tengo dos formas de regular el filtrado: por el volumen y por la resistencia. ¿Sí está claro? Y evidentemente cuando tengo la presión baja, mi volumen es menor. Las personas delgadas tienen menos agua y producen menos volumen. Fíjense que es el residente de turno. Javier, ¿qué pasa?
cómo le ves vos a la mano? Mándale a la casa y le checan la posición. El lunes es que voy. Ya, el lunes dile que vaya a doblar un poco. Ya, hijo, chao. Ya, entonces, sí está claro. Sí está claro, chicos. El efecto de la presión. La presión tiene un efecto en la hipotensión, más no en la hipertensión. Es decir, que para yo regular la presión arterial de una persona, ¿qué debo regular? El volumen. ¿Sí o no? ¿Y cómo se regula el volumen? Es a través de lo siguiente. Les empiezo parte del capítulo 19. ¿Ya? Que es el que no vimos. Hasta ahí está claro, chicos. Estamos analizando el filtrado. El volumen se regula de la siguiente manera. Yo tengo un volumen constante en mi sangre, aproximadamente 5 a 6 litros de volumen en mi sangre. Globalmente tengo aproximadamente el 70% de mi peso corporal, que aproximadamente son 50 litros. Pero yo tengo 5 a 6 litros de volumen de sangre como gasto cardíaco corriendo por mis arterias. ¿Sí? Para mantener los 5 litros a 6 litros de sangre que corren por mis vasos sanguíneos, la sangre, el agua de la sangre, se regula a través de la cantidad de sodio. Y para yo mantener los 5 a 6 litros, debo consumir aproximadamente 2 gramos de sal al día, que es lo que consumo entre el desayuno, el almuerzo y la merienda en una dieta occidental. ¿Está acá? Más o menos. Si yo consumo 4 gramos de sal, es decir, tengo una dieta hipersódica, me va a dar evidentemente más sed. Y por ende, ¿qué va a pasar? Voy a tomar más agua. ¿Y qué pasará con mi volumen? Aumenta. Es decir, que yo aumento mi punto de equilibrio agua-sal. ¿Sí está claro? Sí está claro. Hasta ahí está claro. Esto ocurre en forma aguda, abrupta. Pasa lo contrario también. Si yo hago ejercicio y pierdo por el sudor agua y sal, tengo menos volumen, pero también tengo menos sal. Pero si pierdo más agua que volumen, más agua que sal, también me va a dar sed porque se altera mi punto de equilibrio. Entonces, nosotros, al lado de los vasoreceptores de la carótida y en el hipotálamo, tenemos unos sensores de sodio que se llaman osmoreceptores. Repito, al lado de los vasoreceptores hay unos sensores de sodio que sensan sodio. Estos manes no van al centro vasomotor, sino van al hipotálamo, que está por encima de la pituitaria, anterior y posterior. ¿Sí está claro? Van donde se meten en los osmoreceptores. Y el hipotálamo se conecta con el 10º par craneal de manera directa. ¿Sí está claro? Hasta ahí le cachan. ¿Sí? Si es que hay alteración del punto de equilibrio de la sal, es decir, se me aumenta la osmolaridad, estoy deshidratado, tengo más solutos que solvente, estos osmoreceptores les dicen: oye puta, dile que tome agua al chucho, está seco, las células están funcionando mal, toma agüita. Y el 10º par le dice: ya le voy a decir, y lo que genera es un reflejo de secación de la mucosa faríngea.
Eso se llama sed. Y entonces me dice, y el man dice, puta, tengo seca la garganta, me tomaré Fanta. Pero como es hiperosmolar, le da más sed. Peor si es cerveza, más sed que rico. ¿Sí me entienden? Y además le dice a la hipófisis, ve, Shusho no quiere tomar agua, salvale vos. Y esta dice, secreta ADH. Y le dice, secreta ADH, pura, 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 ¿qué va a hacer? Ya veremos más adelante. Reabsorbo agua del riñón. Y el objetivo es que, si es que a mí me baja el flujo, y estoy deshidratado, y estoy hiperosmolar, y la cantidad de sangre que se está llegando a filtrar baja, porque no hay flujo, ¿sí me cachan? El cuerpo trata de revertir esa catástrofe, porque va a decir, se le va a cagar el riñón al Shusho y las células del Shusho. Y por eso es que reabsorbe agua como bestia y me da sed. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Esto es agudo, esto es rapidísimo, es cuando si ahorita me deshidrato. ¿Sí está claro? Pero, preguntas de esta parte. Pero, si yo empiezo a comer salado, es decir, como 4 gramos todos los santos días de mi vida, los osmoreceptores dicen, mejor dicho, como son sensores, se adaptan. Y le dicen, oye puta, 4 gramos y es normal para nosotros. El man come como bestia sal. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Si sensa que 4 gramos es normal, el volumen aumenta un poquito y el punto de equilibrio del sodio, que era 2 gramos 5 litros, pasa a ser 4 gramos 7 litros por adaptación del receptor, que eso veremos en neuro en más o menos un mes, o sea, después de vacaciones. Los receptores se adaptan a los cambios. Y entonces el que come salado se adaptó a comer 4 gramos, es decir, a comerse media mar todos los días. Y a tener una volemia alta, por ende el paciente que come salado se empieza a engordar. ¿Y qué pasará si tiene más volumen? Aumenta la presión arterial, que es la causa de la hipertensión en el mundo. Por eso al paciente hipertenso la primera medida no farmacológica es no coma sal. ¿Tiene que ver el ejercicio en la hipertensión? No. Por eso al hipertenso jamás le manden a hacer ejercicio. Lo único que tienen que hacer es que coma menos sal, para que sus receptores de 4 gramos vuelvan a ser de 2 gramos. Y si le hacen de 1 gramo, mejor le bajará la presión. ¿Sí está claro? 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 Chicos, está claro. Entonces, estamos hablando todo del flujo renal, ¿verdad? Entonces, como todo es prevenir en el paciente que empieza, al paciente que le cae el flujo, que se deshidrata, además de los mecanismos reguladores de los osmoreceptores, el riñón le ocurre lo siguiente. Aquí está la cápsula de Bowman, el túbulo proximal que es contorneado, la asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Se llaman contorneados porque son en forma de S, no es que son rectos. Y aquí viene la arterial aferente. ¿Ya? Cuando a mí me baja la presión, la cantidad de sangre, o me cae el flujo, la cantidad de filtrado es menor. Es decir, la cantidad de orina es menor. ¿Sí? A más de los receptores que hay, los osmoreceptores,
aquí hay unas células que como están laterales al glomérulo y pegadas entre el riñón y el endotelio, se les llama células yuxtaglomerulares. Estas manes tienen la capacidad de saber cuánto flujo va y cuánta orina produzco. ¿Sí me cachan? ¿Sí me cachan? Cuando me baja la presión y me baja el flujo, el objetivo de estas manes es que yo pueda reabsorber, estimular la reabsorción de sodio y agua. Es decir, fortalecer el efecto de la antidiurética. Para si reteniendo agua, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar el flujo. ¿Sí está claro? ¿Sí le cachan? ¿Sí está claro? Ya. Estas células secretan una sustancia que se llama renina. Y la renina es una sustancia que no sirve para nada, que tiene que ir al hígado y transformarse a través de una enzima que se llama angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 es otra enzima que no sirve para nada y tiene que ir al pulmón. Y en el alveolo, el neumocito tipo 2 tiene una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esa sí tiene efecto. Es vasoconstrictora 1 y 2. La angiotensina 2 va hacia la suprarrenal y le dice a la suprarrenal, oye, secreta aldosterona. Es decir, que la angiotensina 2 aumenta la secreción de aldosterona. ¿Qué hace este efecto? Me hace reabsorber. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe agua y sodio. Es decir, ¿qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con el flujo? Aumenta. ¿Y qué pasa con el efecto vasopresor? Como hay, se vasoconstriñe transitoriamente la arteriola aferente, filtra un poco menos hasta que empiece a llegar más flujo, y a medida que va entrando el flujo voy filtrando. ¿Sí le cachan? Y a esto se le llama sistema renina, angiotensina, aldosterona, que en procesos fisiológicos lo utilizamos para que no se nos caiga la presión y podamos producir orina. ¿Cómo se activa la deshidratación extrema? Siempre que se te cae la presión, ese mecanismo se activa. Y en la deshidratación extrema, con más razón. Perdón. ¿Sí está claro? Sí está claro. Es un sistema fisiológico de prevención de la presión. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Sí está claro. Este sistema se demora días a semanas en controlar la presión. No es como el vasoreceptor. ¿Qué pasaba en el vasoreceptor cuando me bajaba la presión? Se activaba de una y me hacía subir la presión. Y viceversa, si estaba con exceso de presión, se inhibía y me generaba vasodilatación. Este no, este es un mecanismo que dura días a semanas. Si como más sal y estaré más, se inhibe. ¿Sí me entienden? Se demora. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? Muy bien. Preguntas. Preguntas de la filtración, preguntas del sistema renina, angiotensina, aldosterona, preguntas del centro regulador o del punto de la sal, preguntas del reflejo de la sed. ¿Qué hace allá la angiotensina 2? La angiotensina 2 es vasoconstrictor y estimula la secreción de aldosterona. La aldosterona reabsorbe agua y sal. Y si reabsorbes agua y sal, tú estás reabsorbiendo
aumentando el flujo. A pesar de que es vasoconstrictor, el flujo aumenta. El flujo aumenta y va liberando la vasoconstricción. Porque a medida que va llegando más flujo, estas manes empiezan a producir menos renina. ¿Qué pasa si es que yo tengo un exceso de la producción de renina? ¿Qué va a pasar en mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Hipertenso o hipotenso? Repito, Hipertenso. si yo tengo un exceso de producción de renina, ¿qué va a pasar conmigo? Les hago otra pregunta. Si es que yo tengo un tumor que produce aldosterona, se llama feocromocitoma. Si yo tengo un tumor que produce aldosterona, ¿qué voy a tener? ¿Hipertensión o hipotensión? Hipertensión. Hipertensión. Si tengo un tumor que produce renina, ¿qué voy a tener? ¿Quiénes dicen hipotensión? Hipo, de hipopótamo. Hipopótamo. No, nadie. Hipertensión. Todos hacen hipertensión, no hacen. Porque la renina termina estimulando la aldosterona, que es lo mismo que tenga un tumor de aldosterona. ¿Sí está claro? Por eso hay los fármacos que actúan sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si yo bloqueo la renina, ¿qué pasará con la presión arterial? O sea que las células extraglomerares activan el sistema de renina. Son las que producen la renina. Son las productoras de renina. Verán, les juro que yo voy a hacer una pregunta sobre el esquema de renina, angiotensina, aldosterona. Les juro. Y la En el pregunta examen. La misma que he hecho todos los años. esa es. Dibuje el esquema del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es en cómo. Tiene que poner los nombres. Es seleccionar los nombres y llevarlos a la ¿En serio? ¿Sí está claro? Chicos, preguntas. Preguntas. Y, doctor, ¿y si aumenta el potasio también aumenta la aldosterona? Porque, No. Porque ¿qué hace ¿qué efecto tiene la aldosterona? porque es que no había en el capítulo 80 y algo de aldosterona, dice que para que se secrete aldosterona tiene que ver la angiotensina 2 y el potasio extracelular. Claro. Cuando tienes mucho potasio, ¿qué hace la aldosterona? Secreta potasio. No, pues. O sea, la si es que tengo mucho aldosterona- potasio. La aldosterona trabaja en la bomba sodio-potasio. Ya. Sodio-potasio ATP del túbulo distal. Mete sodio, saca potasio. Entonces te hace excretar potasio, tu orina es potasio. Y reabsorbes agua y sal. ¿Sí está claro, chicos? Capítulo 18, con 19 completo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Preguntas. 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 El 19 acabamos. ¿Cuántas filtraciones? 10 minutos y me quedo después con los chicos que no tuvimos laboratorio por el anterior. El 28 es lo que pasa en cada túbulo, ¿verdad? Sí, Ah, el 19, sí, preguntas, chicos. Preguntas. No hay preguntas. Mañana hay prueba, profe. Mañana hay prueba. 9. De 19. Puta madre. Ya, ¿cómo funciona ese péptido natriurético? ya va, tranquila. Tranquila. Eso es al final, cuando ya entiendan toda la reabsorción de sal, hablaremos de natriuresis y reabsorción de sodio. Ya.
ver, chicos. Lo que se filtra, todo se filtra. ¿Se filtra o no se filtra agua? ¿Se filtra o no se filtra potasio, cloro, sodio? Todo pasa acá, glucosa, aminoácidos. ¿Albúmina? No. ¿Fósforo? Sí. ¿Calcio? El riñón es el único. ¿Calcio? No se filtra. ¿Calcio no se filtra? No, sí se filtra, pero lejos. Igual es. ¿Magnesio se filtra o no se filtra? Es decir, se filtra todo menos lo grande. ¿Sí está claro? Pregunta. Pero vimos que la glucosa... Un libro decía que el calcio se pegaba a las proteínas y por eso se filtraba. No del todo, pero el calcio iónico sí se filtra. Porque ya veremos eso de tranquilidad. El calcio se divide en calcio sérico, calcio iónico y calcio total. El calcio total que está unido a las proteínas no se filtra, pero el calcio iónico sí se filtra. Ya. Hasta ahí está claro. Todo se filtra. Pero por ejemplo, la glucosa ¿se excreta? No. ¿Qué debe ocurrir? Se reabsorbe. ¿Ya? Hay sustancias que tienen una tasa de reabsorción del 100%, tasas de reabsorción parcial y tasas de reabsorción de 0. Ejemplo, el amoníaco. Yo filtro el amoníaco, pero ni cagando lo reabsorbo. Todo lo de amoníaco que se produce del metabolismo de los hidratos de carbono se excreta. Y eso le da el olor característico a la orina. No lo reabsorbo. ¿Para qué me sirve reabsorber el amoníaco? Para intoxicarme. ¿Sí está claro? Está claro. ¿Quién reabsorbe las sustancias? Las células. Las células uroepiteliales del riñón, que reabsorben de la siguiente manera. Vamos a ver la introducción para el día de mañana acabar esa parte y que hagan y resuelvan el deber. ¿Deber? Sí, deber. Para reabsorber una sustancia, si aquí está la luz tubular, es decir, la orina, y acá está el capilar, para que una sustancia X pase de aquí a acá y se reabsorba, ocurren 3 procesos físicos. Uno son bombas mediadas por ATP. 2, canales paracelulares, es decir, las células se juntan o se abren de difusión simple. Se abre o se tapa. Y espacios paracelulares abiertos, difusión simple. Difusión simple y canales paracelulares. Es decir, filtro casi todo el agua que va por la sangre, pero yo no orino 3 litros de orina, no soy camello. Sí, orinamos apenas 150, 300 cc de orina. Es decir, un volumen pequeño, un medio vaso, un vaso máximo de orina. ¿Qué pasa con esa agua? Esa agua se tuvo que reabsorber. Filtro toda la glucosa, pero no excreto glucosa. ¿Qué pasó con esa glucosa? Se reabsorbió 100%. El agua tiene una reabsorción del 85% cuando estoy hidratado. Y cuando estoy deshidratado, reabsorción del 99%. Porque tiene que haber mecanismos que me ayuden a retener agua. ¿Sí está claro? Es decir que la reabsorción depende de estos 3. ¿Ya? Y una cosa más, las bombas de reabsorción tienen receptores hormonales. Ejemplo, ADH. Llega el ADH, se junta aquí y se abren unos poros que se llaman acuaporinas y solo pasa agua. Y si es que no hay ADH, se cierran los poros, se cierran las células y no pasa agua, y simplemente la orina. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Entonces, primeros conceptos básicos de reabsorción. Primer concepto. Todo lo que se filtra, todo lo que pasó acá, el 70% se reabsorbe en el túbulo proximal. Repito,
De todo lo que se filtra, el 70% se reabsorbe en el túbulo proximal. Se reabsorbe tanto agua como solutos, todo en el túbulo proximal. ¿Sí está claro? Es decir, que me queda para reabsorber después apenas un 30%. Es decir, que el lugar en donde se produce la mayor reabsorción se llama túbulo proximal. Por ende, las células del túbulo proximal tienen unas mitocondrias tucasas, porque son unos chuchas de la reabsorción, necesitan energía como los dioses. ¿Sí está claro? El resto son unas células de escuencles nomás, flacas. Por eso no hagan caso a los dibujos de que el túbulo y huevanas del libro se meten pendejadas. Son 11 hojas de ese capítulo. ¿Sí está claro? Entonces, esta se reabsorbe todo. Se reabsorbe agua, se reabsorbe solutos. ¿Sí está claro? El asa descendente de Henle es impermeable a los solutos y permeable al agua. El asa descendente de Henle se vuelve impermeable a los solutos y permeable al agua. Es decir, que ¿qué voy a reabsorber mientras desciende la orina? Agua. Reabsorbo agua. ¿Sí está claro? ¿Qué pasará cuando llega acá la orina? Llega súper concentrada, llegan solutos como los dioses, en poca agua, viene concentrada la orina. ¿Sí le cachan? Y después, mientras va subiendo, estas células de aquí tienen la capacidad de absorber 3 sodios, 2 cloros, 1 potasio. Y reabsorben solo solutos. Y se reabsorbe aquí del 10 al 15% de solutos. ¿Sí está claro? ¿Qué queda por reabsorber? 15%, del 10 al 15%, que se reabsorbe en el túbulo distal. En el túbulo distal, la reabsorción de los solutos, las células del túbulo distal tienen aquí unos receptores de hormonas. Y la hormona que más tienen receptores se llama aldosterona. Cuando hay mucha aldosterona, la aldosterona se une al receptor. Cuando hay mucha aldosterona, se une al receptor y un segundo mensajero abre los canales paracelulares y activa la bomba de sodio-potasio, ATP. Mete sodio hacia el vaso y saca potasio hacia la luz. Además que abre los canales iónicos de difusión simple de sodio. Es decir que reabsorbe sodio y excreta potasio. Y si no hay aldosterona, simplemente no se reabsorbe. Punto. ¿Sí está claro? Y la orina llega al final, a la parte final, que es el túbulo distal, al túbulo colector, en donde ya no se reabsorbe nada excepto agua. Y el receptor en el túbulo distal se llama receptor de RH. Y eso es todo en reabsorción. Listo, gracias. Aló.